¿Cómo están? Doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da nuevamente de estar aquí a través de este medio, tener esta comunión. Espero en Dios que cada uno de ustedes esté bien y mis oraciones a Dios es que el Señor siempre les dé fortaleza y sea su pronto auxilio en las tribulaciones. Yo quisiera que viéramos en esta hora sobre la importancia de tener una buena conciencia según la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a estudiar un poquito acerca de esto. Algunos de los propósitos de esta carta se escribió con el fin de poder consolar a los hermanos que estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Pero no solamente estaban siendo perseguidos, sino que también el apóstol Pedro quiso prepararlos para hacerle frente a una prueba que se avecinaba muy pronto, una prueba más grande para cada uno de ellos. Entonces el propósito es consolarlos, pero también prepararlos para esta prueba, para hacerle frente a esta prueba que se estaba avecinando. Pero también hay otro propósito en esta carta, y el otro propósito era exhortarles a todos a desempeñar correctamente sus deberes de acuerdo al rol que tenían como esposos, como esposas, como siervos, también como ancianos, o simplemente como creyentes en Cristo Jesús. En todo ello debían de procurar mantener una buena conciencia para no dar ocasión al enemigo de algún reproche, como también confirmación en la gracia verdadera del Señor. Entonces yo quisiera que solamente recordáramos acerca de lo que es la conciencia. La conciencia es la facultad interior de la mente que juzga la rectitud moral de los pensamientos, las palabras y las acciones, independientemente de los deseos o las inclinaciones de las personas. También la conciencia es el conocimiento o noción que tiene el hombre acerca del bien y del mal. También la conciencia es el sentimiento interior por el cual el hombre aprecia o juzga moralmente sus acciones. En el caso del cristiano, dichas normas morales deben ser establecidas por Dios. Dijo Martín Lutero: hay que obedecer la conciencia, pero la conciencia debe estar cautiva a la palabra de Dios. Y yo agregaría algo más. No solo debe estar cautiva a la conciencia a la palabra de Dios, sino que la conciencia debe de ser guiada por el poder del Espíritu Santo. Al menos es lo que yo veo en Romanos capítulo 9, versículo 1. Dice la Escritura de esta manera: soy seguidor de Cristo. El Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo. Digo la verdad, dice la palabra de Dios para todos. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo entiende que el Espíritu Santo era quien guiaba su conciencia, quien guiaba los impulsos de su corazón. Tener buena conciencia implica ser de un mismo sentir. Mira, primera de Pedro capítulo 3, versículo 8, parte A, dice el apóstol Pedro: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Es decir, la unidad de la iglesia debe empezar desde lo interior de la persona. Para esto considero dos pasajes bíblicos que hablan un poco más acerca de lo que estoy proponiendo en esta hora. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta parte a Timoteo, le da una orden y dice: mira, la orden que te estoy dando viene de un corazón limpio y de una buena conciencia. Yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero lo mejor para ti y para toda la iglesia. En 2 Corintios 5:11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Para ver un poquito más acerca de este pasaje, también quiero que lo leamos en la PDT. Este mismo pasaje dice: sabemos lo que significa el temor al Señor, y por eso queremos convencerlos a todos de que acepten la verdad. Dios nos conoce tal como somos, y espero que ustedes en su corazón también nos conozcan tal como somos. Algunas versiones de la Biblia traducen la conciencia como alma, como corazón y mente. Entonces, el tener una buena conciencia es ser sinceros con uno mismo y con los demás, no actuando con fingimiento.
Dios conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. Pero el sentir que tengamos tiene que ser cautivado por el Espíritu Santo y por su santa palabra. ¿Por qué insisto en esto? Porque tú puedes actuar de buena manera según tu perspectiva, pero a la luz de la palabra de Dios quizás lo que haces no es correcto, aunque seas muy sincero contigo mismo. Mira, y pensaba en el apóstol Pablo, ahí en Hechos capítulo 26, versículos del 9 al 11, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y Hechos 8:3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. El apóstol pensaba que estaba haciendo bien, ya que él al hacer esto creía que honraba a Dios. Pero no era así. Jesús tuvo que encontrarse con él, precisamente cuando iba rumbo a Damasco a apresar a los cristianos y hacerlos desistir de su fe. Jesús le habló y le dijo que lo que estaba haciendo estaba mal, que al perseguir a los cristianos lo estaba persiguiendo a él. Y bueno, en este encuentro que tuvo Saulo con Jesús, él comprendió lo errado que estaba. Y él se convirtió de perseguidor de la iglesia de Cristo en un seguidor o discípulo de Jesús. Entonces, si te das cuenta, era muy sincero en su convicción el apóstol Pablo, pero estaba ajeno a la voluntad de la palabra del Señor. Pienso que esto es la base para lo que sigue. Necesitamos tener nosotros una buena conciencia para que podamos manifestarla. ¿Cómo manifestamos esta buena conciencia? Bueno, dice el apóstol Pedro, en primer lugar, siendo compasivos. No solo empáticos con los demás, sino ayudándoles en sus necesidades. El apóstol Pablo dice, amándose fraternalmente. Recuerda, el amor cubre multitud de pecados. Pasa por alto la ofensa, busca el bien de los demás. El apóstol Pedro también dice, siendo misericordiosos. O sea, tendiendo la mano al que lo necesita. Pedro también dice, siendo amigables, afectuosos, amistosos, que se obra como amigos. Y dice el apóstol Pedro, bendiciendo a todos a pesar de lo que hicieran mal o para cada uno de ellos. El distintivo de ellos, el tener una buena conciencia, era hacer bien a los demás, deseando lo mejor para los demás. Eso es bendecir, desear algo bueno para los demás. Pero Pedro también dice, refrenando su lengua, no hablar con demasía, porque cuando se hace hablando con demasía, mostramos muchas veces necedad. Mientras cuando guardamos silencio, hasta el necio, dice la Escritura, actúa como sabio. Por eso es tan importante que nosotros podamos sopesar nuestras palabras, hablar solamente las palabras necesarias para que sea de edificación para los que nos escuchan. Dice el apóstol Pedro, no hablando con engaño, sino con verdad. No enredar a las personas para lograr mi cometido, sino debemos de hablar con verdad siempre, hablar con verdad siempre. Apartándose del mal, dice el apóstol Pedro. Apartarse de lo ilícito, de lo deshonesto, de todo lo que es contrario a lo bueno. El apóstol Pedro también dice, siempre haciendo el bien, siempre haciendo lo correcto. Otra de las características que menciona Pedro dice, buscando la paz y seguirla. Y cuando dice buscando la paz y seguirla, es como perseguir esa paz y cuando la encuentras sigues en ella. Buscar la armonía más si depende de nosotros y procurar andar en ella. Porque muchas veces tú procuras la paz, pero desafortunadamente ya no depende de ti. Aunque tú quieres estar en paz con los demás, pero las otras personas no lo quieren estar. Y bueno, es muy difícil eso, pero nosotros tenemos que persistir en buscar la paz y cuando la encontremos estar en ella. Entendiendo esto, que fuimos llamados para heredar bendición.
Dios no solo nos llamó para bendecirnos por su gracia, porque en realidad no lo merecíamos por causa de nuestros pecados, pero Dios nos dio esa gracia, nos bendijo a través de Cristo Jesús. Así que si ya somos benditos en Él, nosotros también debemos dar bendición a los demás. Estas características que te menciono están ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8b al 11. Te lo voy a leer. Dice el apóstol Pedro: compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, si por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Así que la buena conciencia es impulsada por el temor y la adoración de Dios. Es lo que veo en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 15. Dice la Escritura: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. A pesar del padecimiento, se debe de seguir teniendo una buena conciencia. Quiero que veamos este pasaje, tres cosas en este pasaje. En primer lugar, muchas veces se padece porque vivimos en un mundo caído, donde hay enfermedad, hay crisis económicas, hay desastres naturales y otras cosas más. Entonces a veces se sufre por esta razón, pero también muchas veces se sufre o se padece porque nosotros nos metemos en problemas, cometemos delitos, tomamos malas decisiones y bueno, cada uno de nosotros sufre sus propias consecuencias. Pero una tercera cosa, también a veces se padece por causa de la fe en Jesús. Hace algunos días nos pidieron que oráramos por unos hermanos en la fe que se encuentran en el municipio de Choix. Este municipio se localiza en el extremo norte del estado de Sinaloa, ya que fueron incendiadas sus casas por causa de la intolerancia religiosa. Estos hermanos están sufriendo por causa de su fe. Y a este tipo de situación Pedro les escribe a los hermanos porque ellos estaban siendo perseguidos precisamente por su fe en Jesucristo. Así que cuando nosotros atravesamos por diferentes dificultades, muchas veces somos tentados a dejar de perseverar en la buena conciencia cuando estamos precisamente pasando por estas dificultades. Y somos propensos a rendirnos ante el miedo del que nos hace daño. Por eso el apóstol Pedro dice: no se rindan ante aquellos que les hacen daño, no, sino santifiquen a Dios en su corazón, honren a Dios, honren a Dios. Qué importante es esto, que nosotros, nuestra buena conciencia sea impulsada por el temor y nuestra adoración a Dios. ¿Por qué nosotros no debemos de rendirnos ante los que nos hacen daño y persistir en tener una buena conciencia? ¿Por qué? Porque trae grandes beneficios. Trae beneficios el tener una buena conciencia. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Según estos textos bíblicos, Pedro apuntala a esto que está enseñando a los hermanos con algunos versículos del Salmo 34, del versículo 12 al 16. Pero ven los beneficios que trae el tener una buena conciencia. En primer lugar, Dios está atento a los justos y está atento a sus oraciones. No solamente ven los justos, sino que está atento a sus oraciones. Cuando nosotros clamamos a Dios, buscamos a Dios en medio de la dificultad, siempre queriendo hacer esa voluntad, esa buena voluntad de Dios, Dios va a estar atento a nuestras oraciones. Él nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Por eso el apóstol Pedro dice: no se rindan ante aquellos, no les tengan miedo, témanle a Dios, honren a Dios en sus corazones. Además, otro beneficio es, y vemos que Dios siempre está en contra de aquellos que hacen mal. No le agrada lo que hacen. El perseguir a otras personas, el matar a otras personas por causa de su fe, Él no le agrada a Dios. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero también nos enseña estos versículos que si hacemos el bien,
¿quién querrá hacernos daño? O sea, si tú haces el bien, pues ¿quién te va a querer hacerte daño? Ahora, aunque aquí Pedro dice que a ellos sí estaban siendo perseguidos por causa de su fe, pero Pedro dice, persistan en honrar a Dios en su corazón, sigan teniendo una buena conciencia. Si aquellas personas que aún sin hacerles mal nos buscan nuestro mal, Dios está al lado de nosotros, Dios está a favor de nosotros y Él nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Y bueno, nosotros encomendamos nuestra vida al Señor y confiamos en Él. Pero sabes, hay otra cosa, otro beneficio que nos enseña la Biblia al tener una buena conciencia, es que nos ayuda para dar razón de nuestra esperanza en Jesús. Dice la primera carta de Pedro 3, versículos 15b y versículo 16, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Va a haber personas que querrán saber del porqué nuestro estilo de vida a pesar de las situaciones en las que nosotros nos atravesemos. Algunas personas piensan que hacemos cosas malas, pero no es así. Con nuestro buen ejemplo, ellos querrán acercarse a Dios. No solo es nuestra palabra, sino nuestra forma de vivir lo que va a motivar a estas personas para que se acerquen a nosotros y nos pregunten por qué de esa manera nosotros vivimos. Por eso el apóstol Pedro dice, debes estar preparado para hacer defensa de tu fe y hazlo con mansedumbre, hazlo con mucho respeto. Y nosotros estamos dispuestos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una buena conciencia. Hay que mantener una buena conciencia. Procuremos andar en ella delante de Dios y de los hombres. Seamos sinceros siempre, a pesar de las dificultades en las que nos encontremos. Honremos a Dios en todo momento. Ganemos a otras personas con nuestra forma de vivir y también con nuestra palabra. Pidamos a Dios su ayuda, porque solos no podemos salir adelante, aún en medio de las dificultades. Necesitamos de la ayuda de Dios. Pero acuérdese, mantenga una buena conciencia. Sea sincero consigo mismo y sea sincero con los demás. Y sobre todo, sea sincero con Dios, porque Él todo lo conoce y todo lo sabe. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Ayúdame a tener una buena conciencia, andar en ella, porque sé que hay beneficios si yo ando en esa buena conciencia. Y ayuda a cada una de las personas que me están viendo y que me están escuchando. Ayúdales a tener una buena conciencia, que sean sinceros consigo mismos, que sean sinceros con los demás y que sean sinceros, Señor, contigo. Sobre todo, que nuestra conciencia sea impulsada por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por todo. Yo bendigo a cada una de las personas en tu nombre. Por Jesucristo. Amén.